Estamos en Navidad y esta es una época que para muchos es muy feliz, pero para otros puede ser bastante triste. Así que es el momento perfecto para invitar a la gente a la iglesia, como lo dijeron ellos en el video. Una invitación puede cambiar una vida. Vamos a seguir hoy con nuestro estudio de Hebreos, en nuestra serie navideñas, y el día de hoy vamos a estar en Hebreo capítulo 2. Vamos a ver los versículos, como nos leyó nuestra hermana, 5 al 13. Hablando de Navidad y que acabamos de tener una producción navideña, gloria a Dios por el gran éxito de esa producción, ¿cuáles son tus personajes navideños favoritos? Hay tantas películas navideñas y producciones y cada vez hacen películas nuevas con personajes nuevos donde incluso personifican a los animalitos. ¿Cuál es el favorito tuyo? Aparte de Jesús, obviamente. ¿Quiénes son tus personajes favoritos en Navidad? Están los pastores que reciben las buenas nuevas, tenemos a María y a José, tenemos también al posadero, tenemos al niño tamborilero, tenemos a los 3 reyes magos. Lo curioso es que el niño tamborilero fue inventado y los 3 reyes magos no aparecieron hasta que Jesús realmente tenía 2 años. Y además no eran reyes, sino astrólogos paganos. No sabemos cuántos de ellos eran, y eran de Persia o Arabia, no de Oriente, como solemos decir. Sin embargo, aunque no eran reyes, ellos estaban buscando al Rey de Reyes. Y yo pienso que todo el mundo está en la búsqueda del verdadero Rey. A lo largo de los siglos, incluso en nuestra cultura pop moderna, hemos estado obsesionados con la realeza. Cuando pensamos en reyes, pensamos generalmente en la realeza británica o tal vez en algún cuento de hadas. O si ese día tienes mucha hambre, tal vez pienses en las hamburguesas de Burger King. Come como un rey. Pero los reyes de la historia fueron aquellos que gobernaron a su pueblo, pero también se preocuparon por él. Le dieron identidad, importancia, propósito y significado. Cada uno de nosotros, muy adentro, tiene un sentimiento profundo y permanente de permanecer a alguien o a algo más grande que nosotros. Porque fuimos creados de esa manera. Fuimos creados para algo más allá de nosotros mismos. Por eso es que nos apegamos a equipos deportivos, a partidos políticos, a íconos de la cultura pop y a un deseo interminable de querer ser más grande de lo que somos. Nacimos de esa manera. Todos estamos en busca de un rey. Y el escritor de Hebreos nos dice, ¿quién es el rey que tanto anhelamos? Jesús. El libro de Hebreos fue escrito específicamente para ayudar a los creyentes a no abandonar el cristianismo. Si recuerdan, la semana pasada dijimos que los creyentes estaban enfrentando graves peligros, persecuciones y sufrimientos, y muchos de ellos querían abandonar la fe y regresar a esa antigua forma de vida en el judaísmo. Así que el escritor de Hebreos escribe por esta razón. Esas personas se preguntaban, si Dios me ama tanto, entonces ¿por qué mi vida es tan dura? ¿Por qué estoy pasando por tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta persecución? ¿Habré cometido acaso un error eligiendo a Jesús? Se sintieron tentados a abandonar el cristianismo por completo. Por eso el escritor de Hebreos escribe este libro. Y este es uno de los libros más difíciles de entender del Nuevo Testamento. Pero el mensaje que se repite a lo largo de todo el libro es que debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús porque Él siempre es mejor. Hebreos 2 nos va a enseñar que no debemos temer porque nuestro Rey soberano entró en nuestro mundo quebrantado para restaurar lo que nosotros hemos roto. Veamos ese primer punto, nuestro mundo roto. Vamos a comenzar en los versículos 5 al 8. Fíjense el argumento del escritor, que por cierto es difícil de entender, pero básicamente su argumento es que Dios creó a los humanos para hacer y hacer una cosa. Pero nosotros, tú y yo, lo arruinamos a causa del pecado.
El autor cita el Salmo 8, versículos 4 al 6, y nos dice que Dios creó a los humanos con gloria y honor y puso todo en sujeción bajo sus pies. Es decir, Dios creó al mundo para que los humanos tuvieran el control. El Salmo 8 hace referencia a lo que Dios dijo en Génesis, capítulo 1, versículos 26. Fíjense lo que dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ser hechos a la imagen de Dios significa que hemos sido creados para reflejar la gloria de Dios y para gobernar sobre el mundo de Dios. Cada persona es creada a la imagen de Dios con este propósito distintivo. Pero aquí hay algo más que tal vez te va a dejar boquiabierto. Fíjate en esto. Fuimos creados incluso para gobernar a los ángeles. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a quién? A los ángeles. ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Solo piensa en eso un momento. Los ángeles son gloriosos, hermosos, poderosos, algunos aterradores. Pero Dios nos hizo a ti y a mí superiores a ellos. El problema, como nos dice el versículo 8, en la segunda parte, es que ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, al hombre. Porque el mundo no es lo que debería ser. El mundo está roto porque nosotros estamos rotos. Hay violencia, tiroteos masivos, injusticia, abuso, perversión, corrupción, guerras y pura maldad en todo nuestro mundo. Los humanos rotos están haciendo un trabajo muy terrible gobernando el mundo. Y la historia de la humanidad ha consistido en eso, en buscar formas de poner algo de orden en medio de todo el caos. De eso se ha tratado la historia de la humanidad. Fíjense, en tiempos de Samuel, el pueblo de Israel pensó en aquel momento que la solución al caos y la corrupción era un rey. A Samuel le pareció desagradable que pidieran un rey para juzgarlos. Pero el Señor le dijo a Samuel que escuchara la voz de su pueblo. Y le dijo que no lo habían rechazado a él, sino que habían rechazado que Dios fuera rey sobre ellos. Sin embargo, el Señor le dijo a Samuel que les advirtiera cómo procedería el rey que los gobernaría. Tomaría a sus hijos y los convertiría en siervos. Tomaría lo mejor de sus campos, sus ganancias, y hasta ellos mismos se convertirían en sus siervos. Y cuando llegara ese día, suplicarían ser aliviados de ese rey que ahora pedían. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel y dijo: aún así, todavía queremos un rey. Nuestro deseo es ser, no como Dios quiere que seamos, sino como las naciones que nos rodean. Y ese rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Dios le dio lo que ellos querían. Les dio un rey. Prefirieron ser gobernados por un humano en lugar de ser gobernados por Dios. Y desde entonces, la humanidad ha intentado poner orden en la tierra y resolver los problemas por su cuenta. Todos los ismos han sido concebidos como una solución a los problemas de la sociedad. Comunismo, socialismo, capitalismo, autoritarismo, liberalismo, libertarismo, todos han sido concebidos para tratar de solucionar los problemas del mundo. Y aquí algunas de estas opciones funcionen, tal vez como el capitalismo, en algunos lugares el libertarismo, aunque funcionen y ayuden a la sociedad, ninguna de esas opciones es realmente perfecta. Porque todas las políticas gubernamentales, económicas y ambientales pueden ayudar a la sociedad, pero no son la solución definitiva. ¿Saben por qué?
Porque ninguna de esas políticas pueden hacer que la gente obedezca. No pueden hacer que la gente obedezca y haga lo correcto. No podemos controlar el medio ambiente. No podemos controlar los huracanes o los tornados. Simplemente podemos prepararnos para ellos. Y aún las medidas económicas más fuertes son frágiles. Las fuertes economías, las fuertes potencias, muchas veces las vemos caer. En verdad parece que el mundo está más fuera de control que bajo control. ¿No creen ustedes? Incluso un gobierno del pueblo y para el pueblo sigue roto por culpa de gente rota. En lugar de estar nosotros entonces encima del mundo gobernando, pareciera más bien que el mundo estuviese encima de nosotros. Vivimos en una sociedad la más avanzada tecnológicamente en la historia de la humanidad, pero no nos hemos vuelto más sabios. Tampoco somos más inteligentes, sino más bien cada vez más tontos, más perezosos, más ansiosos. De hecho, los sociólogos han dicho que el mundo digital de hoy nos da todo, pero a la vez nos da nada. Todo al mismo tiempo. Es como si todos camináramos con un peso encima, un peso invisible del que nadie habla, pero que todos sentimos. Y ese peso es que la realidad es que estamos rotos por dentro. Nuestras vidas están llenas de vergüenza. Y la vergüenza es esa sensación de que hay algo fundamentalmente malo en mí. No soy lo suficientemente bueno. No tengo lo suficiente. No puedo ser suficiente. Cuando la humanidad se apartó del diseño de Dios como portadores de su imagen, entramos en una espiral de vergüenza que permite que el miedo y la inseguridad dominen nuestro pensamiento y controlen incluso nuestro comportamiento. Vivimos en un mundo en que en realidad todo el mundo parece estar ocupado. Todo el mundo tiene algo que hacer, pero nadie parece ser feliz. Cuando los humanos decidimos ser nuestros propios amos, lo cual es irónico, porque ni siquiera podemos dominarnos a nosotros mismos, ni a nuestras emociones, ni a nuestras almas. Pero cuando decidimos ser nuestros propios amos, perdimos todo el control. Se suponía que tú y yo deberíamos gobernar y juzgar a los ángeles. Y sin embargo, un ángel caído, Satanás, es quien nos oprime y nos acusa día a día. Vivimos en la esclavitud del miedo y de la muerte. Pero la buena noticia es que ese no es el fin de la historia. La buena noticia es que Dios envió a uno que se ha convertido en nuestro Rey soberano. Y ese es nuestro segundo punto. Versículo 9, nos dice el autor de Hebreos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. El quebrantamiento actual de este mundo no debe hacernos dudar de la obra de Jesús. Porque la historia de la Navidad nos dice que tenemos un rey que se involucró. Si hay algo que nos dice la historia de Navidad, son tres cosas. Uno, que un rey se involucró en todo nuestro quebrantamiento. Número dos, tenemos un campeón que nos salvó. Y número tres, tenemos un hermano que no se avergüenza de nosotros. Ahora vean ese primer subpunto. Jesús es el rey que se involucró por nosotros. Nos dice el autor, Jesús coronado de gloria y honor. Y esa es la primera referencia del nombre de Jesús en este libro de Hebreos. Si se dan cuenta, hasta ese momento el autor solo se refería a él como el Hijo. Pero ahora está hablando de Jesús en su encarnación y en su humillación. Fue hecho, Jesús fue hecho, no creado, hecho un poco inferior a los ángeles. Y el autor de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 nos da un poco más de claridad sobre esto. Cuando nos dice a nosotros, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma
de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces Jesús es Dios que descendió hasta donde estamos nosotros para salvarnos de lo que tú y yo hemos hecho. Él no es como los dioses de la mitología griega. Él no es como los dioses del Olimpo, que están allí en lo alto, mirándonos a nosotros como seres insignificantes y solo a veces nos ven cuando están aburridos. No. Nuestro rey se involucró en lo que nosotros vivimos, vino personalmente y se involucró en los asuntos de la humanidad. Él es el Dios que descendió y se acercó a nosotros. Y estando por encima de todo, sin embargo, Él eligió descender. Y hermano, bajar del cielo a la tierra no es como salir de tu casa e irte a un hotel 2 estrellas. O dejar tu casa tal vez e irte a vivir en las calles. Eso es mucho mejor todavía, comparado a bajar del cielo a la tierra. Jesús dejó las glorias del cielo y entró en el espacio y el tiempo y se hizo débil, vulnerable y soportó hambre, la depravación del sueño, la pobreza y gente necia. Jesús se despoja de toda la composición del cielo y se pone en la composición de la tierra. Solo piensa en esto. El Dios que creó la boca tuvo que aprender a hablar. ¿Qué Dios tan humilde es ese? Es como una vez lo dijo Billy Graham y él usaba esta ilustración. Aquí en Florida tenemos muchas hormigas, ¿cierto? Si hay un problema aquí en Florida es con las hormigas. Tenemos todos tipos de hormigas, ¿no? Ahora imagina que tú tienes hormigas en tu jardín y que han formado un pequeño hormiguero. Entonces todos los meses viene una empresa, ¿verdad?, que nosotros contratamos, o los que quieren ahorrar dinero como yo lo hacen ellos mismos, pero hay una empresa que viene, ¿verdad?, y fumiga y trata de matar los hormigueros. Mata todas las hormigas mes tras mes. Pero imagina que tú amaras tanto a las hormigas que tú quieres salvarlas a ellas de la fumigación. ¿Cómo harías? ¿Qué harías? Nosotros somos demasiado grandes y ellas son demasiado pequeñas. No podemos simplemente ir a la hormiguero y advertirles, ¡hey, hey, viene la fumigación! Eso no serviría. No puedes ir al hormiguero y advertirles sobre ese exterminio que se avecina, porque no te van a entender. Entonces, ¿cuál es la única manera? La única manera de salvarlas sería convirtiéndote en hormiga, para que así tú puedas advertirles y salvarlas. Y Billy Graham dijo en algún momento que eso fue precisamente lo que hizo Jesús. Jesús miró desde el cielo, nos vio con toda nuestra oscuridad, tropiezos, problemas y dificultades. Pero Dios es demasiado grande y nosotros demasiado pequeños. Parecemos hormigas que se arrastran por este planeta. Entonces Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se hizo hombre y nació de la Virgen María y murió en la cruz para salvarnos a ti y a mí. El teólogo Michael Kruger lo pone de esta manera. Jesús es un rey que hemos ofendido, contra el que a menudo nos rebelamos, pero se hizo hombre y dio su propia vida por nosotros. Si piensas en Jesús solo como un salvador, comienzas a tomarlo por sentado. Pero si te das cuenta de que Jesús es también el Rey del universo, que murió por ti, se entregó por ti y lo dejó todo por ti, entonces te quedas pensando, ¿qué rey es este? Porque los reyes no salvan a sus enemigos, los destruyen. Nosotros lo rompimos el mundo, pero Jesús vino y lo compró con su sangre. El segundo subpunto es que Jesús es nuestro campeón
un campeón que nos salva. Versículo 10. Para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria. Y nos dice el autor, Él es el autor de nuestra salvación. Y esa palabra que usa para autor es fundador. Jesús es el capitán, el libertador, el campeón. Fíjense, en la antigüedad, las batallas e incluso las guerras a menudo se resolvían seleccionando a un representante para que fuese a luchar en nombre del ejército o del pueblo. Piense en Héctor y Aquiles de la guerra de Troya, o tal vez en Máximo y Cómodo de Gladiador, o de David y Goliat. En la historia de David y Goliat vemos que Goliat era el gigante que representaba a los filisteos. Un tipo grande, malo, feo, aterrador. Y tenemos en otro lado a David, que era el pastorcillo, modesto, que tenía una honda y algunas piedras, pero que representaba al ejército de Israel. ¿Y qué hacían el resto de los demás durante la batalla? Simplemente observaban desde el costado a ver quién ganaría la batalla. Y el ganador se lo llevaba todo. Bueno, lo mismo hizo Jesús. Jesús vino, se encarnó como nuestro campeón contra nuestros verdaderos enemigos, contra Satanás, la muerte, la tumba y el infierno. Y nosotros todo lo que podemos hacer es permanecer al margen y ver lo que sucede. Pero Cristo, como el campeón supremo, Él no se queda en la retaguardia dando órdenes. No. Él viene y se involucra. Él siempre está delante de nosotros como líder y ejemplo perfecto. Y Jesús ganó la batalla en la cruz y en la muerte vacía. Esa muerte vacía es su victoria. Derrotó a la muerte con su muerte. Jesús no dudó en ser nuestro campeón y en enfrentarse a la muerte por nosotros. Y nos dice el autor de Hebreos que lo hizo por medio de muchos sufrimientos. Dios lo perfeccionó en su humanidad por medio de padecimientos. Así que Él no solo vino a vivir entre nosotros, sino que sufrió por nosotros. No solo bajó arriesgando su vida, sino que lo hizo a costa de su vida. Él probó la muerte para que cada uno de nosotros, al recibir su misericordia, no tengamos que experimentar el castigo de la muerte. Sin su sufrimiento no hay salvación. El Evangelio es Jesús en mi lugar. Él tomó el lugar que me correspondía a mí. Jesús se puso en medio por nosotros. Es como la historia del emperador romano. Había un emperador llamado Trajano. Y la historia dice que a principios del siglo II, él salió a la batalla con sus hombres. Y allí, en medio de la batalla, luchó con sus hombres en el campo de batalla. Y durante la batalla, este emperador Trajano se quitó las vestiduras. Se quitó las vestiduras, las rasgó y empezó a vendar a todos sus soldados heridos. Bueno, Jesús, nuestro Rey, estuvo en la batalla por nosotros y rasgó su alma y su cuerpo para sanar nuestras heridas. Ese es el Rey Jesús. Y Jesús, además, es nuestro hermano que no se avergüenza de nosotros. Versículos 11 al 13. Fíjese, Jesús, además de convertirse en nuestro sustituto en la cruz y en el autor de nuestra salvación, se hizo nuestro santificador. Aquel que nos hace santos. Ahora, en pensamiento y práctica estamos lejos de ser santos, ¿verdad? Pero en la nueva naturaleza somos perfectamente santos. Los que están en su Hijo son santos ante Dios. Puede que no actuemos con santidad, pero somos santos. Así como un hijo que no actúa como su padre sigue siendo hijo de su padre. Somos santos ante Dios porque Cristo nos ha aplicado e impartido su justicia. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo que hizo una vez y para siempre.
Su sacrificio nos hizo santos y nos hemos convertido en los que son santificados, nos dice el autor de Hebreos. Y Él nos dice que tanto el que santifica, Jesús, como los santificados, nosotros, ahora tenemos un mismo Padre. Por lo cual, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Wow! Gracias a Jesús hemos sido hechos hijos de gloria. Hemos sido adoptados en su familia. Somos hermanos del Rey con Dios como nuestro Padre. Somos coherederos con Jesús, quien es el heredero de todo. ¿Qué verdad tan abrumadora es esa? Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. En la temporada navideña tenemos familiares, si somos honestos, con los que necesariamente no queremos pasar el rato, ¿cierto? O parientes de los que nos avergonzamos. Tal vez un tío medio extraño o un primo que es la oveja negra de la familia. Algunas familias no necesitan intercambiar regalos de Navidad. Necesitan intercambiar disculpas, resolver viejas disputas, perdonar y buscar reconciliación. Porque vemos que Jesús no se avergüenza de llamar a pecadores quebrantados como tú y yo, su familia, sus hermanos. Y si se fijan en la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, en la antigüedad, tu currículum no se basaba tanto en tus logros o en tu educación, sino en tu historia familiar. ¿Quién era tu familia? ¿De dónde provenías? Entonces, si tú estabas emparentado con gente poderosa, rica, sabia o noble, entonces eso mejoraba tu currículum y te abría puertas. Pero ¿y qué hay de Jesús? Fíjense, cuando Mateo comienza su evangelio, nos presenta la línea familiar de Jesús. ¿Y a quién encuentras en ella? Tamar y Rahab, unas mujeres que, si se quiere, eran damas de la noche, por no utilizar otra expresión. Un hijo que nació de un adulterio, una línea de líderes fracasados y un montón de donnadies. Y sin embargo, de ese linaje viene nuestro gran Salvador, Jesús. Es como el Carfax. ¿Has comprado alguna vez un vehículo? Cuando tú vas a comprar un vehículo usado, hay un reporte que se llama Carfax. Y tú pides ese reporte para averiguar la historia de ese vehículo. Pero ¿te has puesto a pensar qué pasaría si Dios te hiciera un Carfax antes de salvarte? Yo sé que el resultado de mi reporte era roto, estropeado y previamente destrozado. No valía la pena ser comprado. Pero la buena noticia es que eso no disuadió a Dios de elegirme, porque Él no vio lo que yo era, sino lo que Él haría en mí. No hay otro gobernante o rey en este mundo que sea conocido, que sea mejor que Jesús. Lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo es que tenemos un rey, que es el Rey Supremo. Él se involucró, nos salva y no se avergüenza de nosotros. En el versículo 9 vemos que Él probó la muerte por todos. Su muerte es nuestra muerte. En el versículo 10 vemos que Él ha llevado a muchos hijos a la gloria. Su gloria es nuestra gloria. Y en el versículo 11 vemos que Él nos santifica y nos hace parte de la familia. Su posición es nuestra posición. Entonces, ¿cómo respondemos a este rey? ¿Cómo respondemos a su majestad? ¿Lo hacemos nuestro asistente personal? ¿Le damos solo nuestro tiempo libre y las obras? ¿Vivimos nuestras vidas como queremos, dando por sentada su bondad en nuestras vidas? En la Biblia, el nacimiento de Jesús representa la llegada del Rey que ha venido a salvar la humanidad.
Por eso los Reyes Magos le obsequiaron oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 2, versículo 11 nos dice: entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. El oro simboliza la realeza y el dominio soberano de Jesús. El incienso representa su divinidad y la mirra se refiere a su sufrimiento humano. Los astrólogos paganos, o como quieran llamar los Reyes Magos, solo prefiguran un día en el que todas las naciones estarán de pies adorando al Rey Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El mayor regalo que puedes ofrecerle al rey es tú mismo. Ese es el mejor regalo que puedes darle. Entregarle tu vida. Él es digno de toda tu atención y de tus mejores dones y regalos. Nada de lo que le des a Dios es mayor de lo que Él ya te ha dado a ti. En los tiempos antiguos se celebraba lo que se llama una ceremonia de homenaje. Podrán verlo en la foto en pantalla. El rey llamaba a sus vasallos o súbditos ante él para que le juraran lealtad y obediencia a su señor. El rey entonces extendía sus manos abiertas y el súbdito se arrodillaba con la cabeza inclinada, juntaba las palmas de la mano y las colocaba dentro de las manos de su rey. Luego decía estas palabras: soy tu hombre, soy tu mujer. Y era un juramento de lealtad. Esa simple declaración significaba: yo te pertenezco. Incluía la obligación de obedecer cualquier petición del rey, incluso el llamado a la batalla. Ese juramento de obediencia también incluía la disposición a obedecer aunque la misión costara la vida de la persona. Podía convertirse en un juramento de obediencia, incluso hasta la muerte. Y los cristianos no estaban exentos. Ellos también tenían que jurar lealtad y obediencia a su rey terrenal en esa ceremonia de homenaje. Pero ¿cuál era la diferencia? Los cristianos se daban cuenta de que, aunque le rendían lealtad a su rey terrenal, ellos le debían una lealtad mayor a su Señor y Rey en el cielo. Desde ese entonces, los cristianos de la Edad Media comenzaron a orar de rodillas, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas. Y de esta manera le decían al rey, de esta manera ellos entraban en la presencia del rey. Y decían: Señor, soy tuyo, soy tu hombre, soy tu mujer. Ordéname lo que debo hacer y yo obedeceré.